Muy buenos días, señora, señor, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Te invito un cafecito. Quédese con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema bastante esotérico, vamos a hablar acerca de los astros, de los horóscopos, de la astrología como tal. ¿Cree usted en esto? Vamos a pensar un poquito acerca de cuáles son los fundamentos para poder creer en la astrología. Tenemos un invitado que realmente domina todas estas artes adivinatorias y bueno, vamos a platicar y a conocer bastante de esto. Pero ¿qué piensa la gente allá afuera? ¿Cuáles fueron sus respuestas a la pregunta ¿cómo afecta la astrología en su vida? Vamos para allá y regresamos al cafecito, no se vayan. Sí, bueno, pues porque pienso que los astros tienen mucho que ver con nuestra energía. Vaya. No es algo que me llame la atención y esté fundamentado que se rija la vida de uno a través de los astros, ¿no? Sí, bueno, va ligado a la parte de los signos zodiacales. Muy bien. Por la parte del destino, en esta parte, bueno, sí creo un poquito en la parte del destino. No creo en la astrología, básicamente veo que es más en cuestión de vida, o sea, de cómo te van pasando las cosas. No creo de que las estrellas se alinean como para determinen el destino de una persona, o sea, es más que tú vas creando tu propio destino. Bueno, pues ya estamos aquí. Primeramente quiero agradecer a toda la gente que participa en estas encuestas. De veras es muy valiosa su participación para nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Hoy hablamos de esta pregunta que acabamos de hacer. ¿Cómo afecta la astrología en su vida? Posiblemente usted ya ha hecho varias veces eso de levantarse, buscar ya sea en internet o en el periódico, si es el caso, inmediatamente su horóscopo, que si Leo, que si Tauro, que si Virgo, y buscar ahí qué le depara el destino en este día, en esta semana o posiblemente en todo el mes. Y para hablar acerca de eso, hoy tenemos un invitado que es máster en astrología, es máster también en parapsicología y es máster en alta magia blanca y tarot. El día de hoy con nosotros al doctor Tomás Buendía. Muy buenos días, señor Tomás, ¿cómo está? Buenos días. Y gracias por haber aceptado la invitación, de veras es un gusto porque para mucha gente este tema pues a veces es algo como misterioso, esotérico, y a veces pensamos que no es más que una distracción, como que algo para jugar o para pasar el tiempo. Sin embargo, sabemos que hay personas como usted que han hecho toda su vida, yo creo que más de 38 años ya, en este mundo de la astrología, y pues queremos conocer de dónde viene, cuáles son sus leyes, sus principios, y sobre todo, y yo creo que eso lo dejamos para el último, ¿por qué creer en la astrología? Pero bueno, antes que nada, bienvenido, muy Gracias. buenos días. Gracias. ¿Cuál ha sido, señor Tomás, su, digamos, decisión o por qué usted empezó en este mundo de la astrología y desde cuándo? Pues desde el año 1983, con un maestro de astrología que fue presidente de un congreso mundial astrológico, y porque siempre es maestro, alumno, ¿no? Sí. Hasta que luego el alumno, al paso de los años, se convierte en maestro. Correcto. Entonces, uno tiene claro lo que quiere hacer, pero quiere saber cuándo. Bien. Entonces, la astrología es como el GPS, te permite llegar a tu destino. Entonces, la astrología lo que te permite es saber cuándo, cómo y dónde materializar tus decisiones. Perfecto. Sabemos, por ejemplo, si uno busca aquí en México, de repente a mí también me dio en una época por buscar mucho las cuestiones de los astros. Y he buscado escuelas en Monterrey y en México en general, y es muy poco lo que se maneja en cuanto a esta disciplina o este conocimiento. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en España, usted es justamente de allá, ¿verdad? Es español. Allá sí hay muchas escuelas con este tipo de temática. ¿Está arraigada esta disciplina dentro de la cultura española? Sobre todo en Barcelona, que es más práctico. O sea, en Barcelona les gusta más la astrología y en Madrid les gusta más el tarot, la evidencia.
por la distinta idiosincrasia de cada ciudad. Correcto. ¿De dónde viene? ¿Cuál sería, digamos, el origen de la astrología a través de la historia del ser humano, del mundo? Déjenme nada más leer un pequeño comentario. Me comentaban hace poquito que incluso en la Biblia habla de los 3 reyes magos y que los menciona como astrólogos que iban siguiendo la estrella para el lugar donde había nacido Jesús. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, la astrología en todas las civilizaciones antiguas se utilizaba. Gracias. Principalmente la cultura egipcia, la cultura maya, en general casi todas las... porque veían las estrellas y la influencia de lo de arriba a abajo, ¿no? Ok. Y lo que decían de los reyes, por ejemplo, en la época medieval, los reyes catalanes, españoles, italianos, todos tenían su astrólogo. Bien. Porque querían, como decían los romanos, hay los días fastos y los días nefastos. O sea, los días propicios y los días no propicios para hacer las cosas. Correcto. Porque lo importante no es solo lo que hagas, sino cuándo, cómo y dónde, el don de la oportunidad. Ya. Entonces un rey quiere saber si es el día adecuado para hacer una batalla o para tal. Entonces consultaban al astrólogo. Correcto. Entonces ha tenido realmente mucha influencia desde toda la historia del hombre estas artes de la astrología, de la adivinación, de la videncia, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos astrólogos de esa época, de los reyes medievales, eran judíos. Luego lo que pasa es que tuvo un momento de auge en las civilizaciones antiguas, pero luego con el cristianismo, la Inquisición y todo eso hubo un momento de oscurantismo porque todo estaba prohibido. Prohibido. Y una vez ya desapareció todo eso, pues volvió a resurgir el tema de la astrología. Correcto. O sea, volvimos a tomar lo que ya sabíamos de antes. Que ya se sabía anteriormente. Pero hay gente que sí dice, señor Tomás, que realmente es algo mágico, que realmente es algo incluso del demonio y cosas así. ¿Cómo pudiéramos definir a la astrología? No, la astrología simplemente es la carta astral de una persona. Una persona nace un día, a una hora, en un lugar determinado. Entonces, es como si hiciera una foto de los planetas, siendo el centro, en vez del Sol, la Tierra. Entonces, los planetas, o sea, dice, yo soy Aries, que soy Aries es que está el Sol en Aries, es una generalización. Por eso los horóscopos muchas veces no funcionan, porque solamente están prediciendo sobre la posición del Sol. Cuando la carta astral es la posición del Sol, la Luna, Mercurio, tal. Entonces, son todos los planetas en los signos zodiacales y en un sistema de división de casas. Entonces, si el círculo tiene 360 grados, un planeta, Venus, está en Piscis y está en grado 20 de Piscis. Entonces, es la energía del planeta en el signo y en la casa. Ya. ¿Y la casa, a qué se refiere con...? Bueno, ahorita lo vemos en cuanto a lo que viene siendo la carta astral, pero bueno, la pregunta que yo le haría, esta cuestión de la astrología, ¿realmente en qué influye en nuestra vida? ¿Qué se puede ver en una carta astral? En la carta astral, digamos, hay varias cosas. Por un lado está la carta astral natal, que es la posición que tienen los astros cuando nacimos, y es, digamos, con los dones o las cualidades que venimos, y luego por la pronosticación por tránsitos se activan. O sea, ¿Tránsito qué se refiere? ¿Al movimiento que o sea, van teniendo cuando los planetas que hay ahora en 2021, en comparación con la posición que había los planetas cuando nacimos. Ah, correcto. Entonces, por Bien. un sistema de ángulos, entonces si ahora Júpiter está en una posición y en la nuestra Saturno está en otra, pues hace un ángulo de 120 grados, es armónico. Si es de 90 grados, es inarmónico. Entonces es energía positiva o energía negativa. Ya. Entonces muchas veces es como cuando uno va en un barco, que haya viento a favor o viento en contra, aunque muchas veces lo malo es que no haya viento. Ya, ok, te entiendo. Entonces, realmente es un pronóstico en donde, digamos, se compara el momento en que naciste con el momento actual en el que te hacen tu carta astral. Para pronosticar, o sea, por un lado, la carta astral dices todas las facultades que tiene la persona cuando nació a nivel económico, de familia, de hijos, de trabajo. Se puede ver todas las potencialidades que uno tiene. Correcto. ¿Cómo se desarrollan esas potencialidades? Pues a través del tiempo, comparando las situaciones de los planetas de los años venideros en comparación, se dice, pues en tal fecha conseguirás tal fecha de enero conseguirás tal trabajo en tal sitio. Correcto. Porque tú ya sabes los sectores donde va a trabajar la persona. La persona. Incluso cuáles van a ser las situaciones favorables o desfavorables, ¿verdad? Como lo mencionaba ahorita, ¿verdad? Aquí lo interesante es que a veces, bueno, sabemos que todos tenemos un libre albedrío y que nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer.
¿qué tan cierto o qué tanta, digamos, qué tanto porcentaje de posibilidad hay que ocurra algo que está en la carta astral? Si la persona en un momento dado no decide hacerlo, ¿qué pasa? ¿Simplemente no ocurre? Los astros inclinan, no determinan, determinan la persona con su voluntad. Los astros es como decía lo del GPS. O sea, una persona que viene de otra ciudad llega a esta ciudad y no la conoce. Entonces la astrología lo que le dice es, aquí está la central de autobuses, aquí está esto, aquí está... O sea, te da la información para que luego tú decidas. Pero aparte de eso, aparte de darte la información para que tú decidas, también te dice cuál es el momento adecuado para ir a coger el tren que va a tal otra ciudad. Perfecto. Entonces, tú tienes la información. Si quieres, coges el tren, y si no, no quieres, coges el tren. Pero el tren sale tal día a tal hora. Ya entiendo, ok. O sea, las cosas no están, como lo dijo, no están determinadas. Simplemente ahí está la situación y ya depende de uno. Exacto. Si lo de aprovechar toma. sus oportunidades. Es correcto. Ahora, entra un poquito también la situación del karma. Porque, por ejemplo, si alguien hace algo malo en la vida y tenías una oportunidad buena, a lo mejor de trabajo, de amor, de dinero, etcétera, por alguna mala acción, ¿se llega a influir? Eso es otra faceta de... Por un lado está la astrología occidental. Correcto. Y eso todo el karma sería astrología hindú. La astrología hindú a los planetas le da un significado kármico. Entonces, eso sería desde otro punto de vista. Otro tipo de astrología. Sí. Digamos, la astrología que aquí en México o en Europa es la astrología occidental, que tiene una serie de patrones. Ya. La astrología hindú, con lo del karma, tiene unos patrones un poco distintos. Correcto. ¿Tiene la astrología algún tipo de principio, leyes con las que se rija, que tú digas, es que funcionan por esto, porque hay una cierta energía en cuanto al universo, o cuál sería la ley de la astrología? Pues, son matemáticas, digamos, la persona nace tal día, tal hora, en tal sitio, y los planetas tienen una posición exacta y las estrellas fijas. Entonces, pues, es como a nivel de salud. Si uno tiene Mercurio en Tauro aquí, pues normalmente tiene problemas de afonías, porque los planetas también afectan a nivel físico. Es como si uno tiene aquí Júpiter, pues le puede dar problemas de inflamación en los codos, en Capricornio. Correcto. Entonces, afecta en muchas facetas de la vida. Entonces, pudiéramos concluir, Tomás, que los planetas están influyendo como parte del universo y nosotros también como parte del universo, y que hay un tipo de conjunción entre todo, ¿no? Como se suele decir, lo que es arriba es abajo. O sea, la configuración de los astros influye, se materializa a través de los signos y a través de las casas en la persona por un sistema de energías. Excelente. Armónicas o inarmónicas. Perfecto, entonces dejamos este punto y nos vamos al corte, ¿le parece? Y ahorita regresamos porque quédese, vamos a hablar acerca de la carta astral y cuáles son algunas de las situaciones que se ven dentro de esta disciplina. Vámonos al corte y regresamos. Pues ya regresamos y pues estamos hablando acerca de esta cuestión de la astrología. A veces decimos, no, es que eso no es cierto. Y una de las cosas, Tomás, que generalmente yo he escuchado en la gente que no cree, porque hay quienes, ya escuchamos a la gente que entrevistamos, hay quienes sí creen, como lo dijimos ahorita en el segmento, es una influencia de energías, como dices tú, lo que es arriba es abajo. Arriba se da la energía, se materializa aquí en nuestro plano, donde estamos nosotros. Pero hay personas que dicen, ¿cómo es posible que un horóscopo, por ejemplo, Tauro, ¿no? Y que funcione para todas las personas Tauro si hay millones de personas Tauro en el mundo? ¿Cómo se maneja esto? Por eso los horóscopos muchas veces no funcionan bien, porque el horóscopo para Tauro es solo para el Sol en Tauro. Entonces, como hemos dicho, la carta astral de una persona son 10 planetas, estrellas fijas, y además cada signo tiene 30 grados. Entonces, realmente, como mínimo, no habría que hacer 12 horóscopos, habría que hacer 36 para cada decanato del horóscopo. ¿Decanatos son los primeros 10 días? Un Tauro tiene 30 grados, entonces está dividido en 3 decanatos, del grado 0 al 10, del grado 10 al 20 y del 20 al 30. Pero significan los días en que naciste. O sea, los primeros 10 días que empieza el signo. Por ejemplo, los últimos días de abril sería el primer decanato de Tauro.
Del 1 de Ok. mayo al 10 de mayo sería el segundo decanato de Tauro, Ok. y del 10 al 20 sería el tercer decanato de Tauro, Ok. para que así el horóscopo fuera un poco más determinado. Pero de todas Correcto. formas estás pronosticando solo sobre la posición del Sol. Entonces, Ok. usted y yo podemos haber nacido los dos el 1 de mayo, Ajá. pero usted de un año X y yo de otro año distinto. Correcto. Entonces, aunque tenemos el mismo Sol, pero Mercurio, Venus, Marte están todos en distinto. Todos Entonces diferentes. tenemos un 10% en común, pero el resto es distinto. Y además, ese Sol en Tauro, usted lo puede tener en casa 4, que es la familia, que su padre era se comportaba como Tauro, y yo lo puedo tener en casa 7, que es mi esposa. Correcto. O sea, digamos que del horóscopo el 10% es lo que pudiera ser seguro. por Más o decirlo menos. así, y el resto pues Es varía, distinto, porque claro. todos tenemos Por planetas eso dice, diferentes. el horóscopo Tauro, a mí me acierta, a mí no me acierta, porque el resto pues es un 90% distinto. Es correcto, entonces ahí está, o sea, no es el 100%. Hay personas que desde que se levantan tienen que ver el signo y el horóscopo más bien y están pegados y es que tiene que pasar porque aquí dice. Si está bien No. hecho, acierta, pero es orientativo, porque solamente es sobre el 10% o menos de lo de la carta astral de una persona. Muy bien. Ahora, hay otro aspecto que yo he por ahí leído de repente que es el dichoso ascendente. ¿Qué es el ascendente? Como hemos dicho, la carta astral se levanta, o sea, se dibujan los planetas en la escala y tal, y entonces hay un plano horizontal y un plano vertical. Entonces, en el plano horizontal de la Tierra, el ascendente sería el grado 0 de donde empiezan las casas zodiacales. O sea, la primera casa empieza en el ascendente. Ok. Casa 1, casa 2, y luego la casa 10, que está arriba, es el medio cielo. Entonces, por ejemplo, una persona que es Libra Ajá. y tiene ascendente Sagitario, Por ejemplo. entonces es Libra, pero se muestra como Sagitario. Ok. Entonces, ¿Siempre o en ciertas situaciones No, de la vida? eso es, digamos, a nivel natal, ¿no? Entonces, muchas veces las personas son de una forma, pero se muestran de otra. Ok. Entonces, una persona puede ser Aries, pero sea ascendente Virgo. Ok. Entonces, no es tan impulsivo o llama tanto la atención porque Virgo le atenúa, controla. le atenúa. Ya. Y en cambio una persona que es Libra con ascendente Sagitario, pues es una persona mucho más dinámica de lo que son la mayoría de los Libra. Ok, es diferente, es atípico. No, simplemente el Sol es lo que uno es internamente y Ya. el ascendente es como se muestra a los demás. Ay, buen punto, ok. Y físicamente también, pues un Libra tiene una corporeidad X y un Y Sagitario Sagitario pues agranda. es más grande, ¿me entiendes? Es Es más... Júpiter. Y un Aries, normalmente, Aries es el de los guerreros y en cambio Virgo es el de los agricultores. Entonces ahí se equilibra la personalidad. Volviendo un poquito a lo de la carta astral, veíamos por ahí, usted me mostró una imagen en donde venían varios elementos, no sé si lo tengamos por ahí, espero que lo tengamos por ahí en producción, pero se veían algunos aspectos. ¿Qué aspectos se manejan dentro de la carta astral? Entonces, como decíamos, un planeta está en un signo y en una casa. Y luego, luego los aspectos es los... Sí, eso. Ahí está la carta Ahí astral, está. ahí la tenemos. Entonces, Perfecto. por un lado, los planetas están en un signo y los numeritos es las casas. Muy Y bien. luego, entre ellos, trazan esas líneas que son los aspectos. Ah, ok. Entonces, los aspectos principalmente, cuando los armónicos son 120 grados, que es un trígono, 60 grados, que es un sextil, y luego la conjunción, cuando los planetas están juntos, pues puede ser positivo o negativo, luego depende cómo se active con los tránsitos. Ok, hay muchas situaciones ahí medio matemáticas que de repente Es pura matemática, es Sí, es pura- pura es matemática. puras matemáticas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a las casas, a veces dice, tu sol está en la casa tal. Las casas son 12 casas. Sí, o sea, es donde se materializa la energía Ok. de ese planeta. Y cada casa representa algo. Sí. Y siempre la casa 1, ¿qué significa? La casa dos, ¿qué 1 es la significa? personalidad, la casa 2 son el dinero, posiciones económicas, Bien. la casa 3 pueden ser los vecinos, de determinado tipo de estudios, viajes cortos, Bien. la casa 4 es la familia, el padre o la madre, depende Ok. casa 4 casa 10, uno es el padre y otro es la madre, Ok. la casa 5 son los hijos, la casa 6 es el trabajo subalterno, o sea, que dependes de un jefe, Bien. la casa 7 es la pareja o los socios comerciales, la casa 8 temas de herencias, dinero de otras personas, temas sexuales. La casa 9 son viajes al extranjero, los estudios universitarios. Bien. La casa 10 es en el trabajo en el que vas a llegar a una cúspide profesional, o y también el padre o la madre, depende del que identifique uno u otro. Ajá, La casa 11 son el círculo de amistades. bien.
y la casa 12, pues muchas veces, determinado tipo de enfermedades o lo que uno tiene debajo, es oculto debajo de la alfombrita, que no quiere que los demás vean. Ok, pero siempre las casas son las mismas, o sea, siempre las casas van a tener esa denominación, por decirlo así. Lo que pasa es que luego un planeta está en esa casa y tiene un significado primario, pero tiene diversos significados, o sea, no solamente un significado, las casas tienen varios significados. Correcto, muy bien. Ahora, si hablamos de los signos zodiacales y de los ascendentes, varía, por ejemplo, de un país a otro. Una persona que es Tauro aquí, o es Aries, o es Libra aquí, y cambia en España, por ejemplo. Eso se llama relocación. O sea, la carta astral en teoría no cambia. Okay. La única la diferencia es cuando uno cambia de una ciudad con distintos usos horarios. Okay. Por ejemplo, yo de nacimiento soy ascendente Virgo. Bien. Pero aquí en Monterrey soy ascendente Géminis. Oh, cambió. Con lo cual, el ascendente Virgo pues es mucho más tímido, es más introvertido, y el ascendente Géminis es mucho más extrovertido, los negocios, sociable, más más sociable, amigable. tal. Entonces, dicen, ¿la carta astral cambia? No, la carta astral no cambia. Lo que pasa es que se readapta, se reacomoda las casas, pero tiene que ser una distancia X. Luego, otra cosa que hay, muchas veces la gente que tiene dinero les aconsejan a los astrólogos la revolución solar, para que, dice, pues si te vas de viaje lejos, pues la revolución solar cambia, pero como decíamos antes de los horóscopos, la revolución solar es el sol, la posición que tiene cuando tú cumples años. Bien. Pero no deja de ser un poco una ficción. La pronóstico real es los tránsitos. Correcto. O sea, porque vas viendo mes a mes, Ajá. comparando con la carta natal. Con la carta, que esa es la que va a definir de alguna manera, esa es tu base, y a partir de tu carta natal, pues ya se van dando todos los cambios. ¿Cómo se activan? Correcto. ¿Y en qué momento? Ahora, si una persona pudiera de alguna manera influir en estas cuestiones de que van presentándose situaciones de la carta astral, por ejemplo, si yo tengo en la carta astral que me van a internar o me va a ocurrir una situación de salud, ¿sí? Un problema de salud, ¿puedo hacer algo para evitarlo? O sea, ¿hay algo que se puede hacer para modificar esa situación de la carta? Lo que se puede hacer es ver cuál es el momento más adecuado para la intervención. Porque digamos, por ejemplo, los martes, normalmente es el día de Marte. Ok, Normalmente, el planeta Marte. Sí, pues los romanos, lunes, martes, cada día es un planeta, y el planeta, digamos, rige relativamente a nivel general sobre ese signo, sobre ese día. Entonces, ya, digamos, por ejemplo, en general los martes rige Marte. Pues los romanos decían, martes, operaciones nada porque es peligroso. Ok, perfecto. Pero a nivel real con la carta astral, pues se ve qué días hay más posibilidades de que pueda haber un error médico o que haya complicaciones. Ya. Entonces, como decíamos, hay que hacer una intervención, vale, pues hay que hacerla el día que sea más positivo o menos negativo. Entiendo. O sea, la situación no la vas a cambiar porque digamos que ya está establecido, ¿no? O sea, algo que te va a pasar, pero sí puedes manejar de qué forma, qué es lo que más te conviene y lo que no. Si, por ejemplo, en un momento dado, una persona que vaya a ganar un dinero, o que sabes que tú tienes destinado que en una rifa de lotería te vas a sacar una casa, un carro, etcétera, o la lotería, ¿no? Como tal. Y la persona simplemente no quiere comprar el boleto, lo que dijimos no le va ahorita, a tocar. Jamás en la vida, por más que tuvieras todos los planetas alineados. Exacto. ¿no? Por decirlo Como dice, así. hay gente que quiere que le toque la lotería sin comprar el cachito. Pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Como no sea una herencia o tal, o sea, Claro. a lo mejor no compra el cachito, pero sí fallece una persona y le entra el dinero sin él buscarlo. Correcto, o sea, tienes que poner también de tu parte, como Claro. dicen. Ahora, me llama la atención, Tomás, esa situación que mencionas de que cada día desde los romanos se le puso precisamente en base a la astrología, o sea, regía la vida del ser humano. Sí, la astrología, conforme la conocemos hoy día, las bases la pusieron los griegos. Bien. Y luego los romanos. Por eso, por ejemplo, Hades y Plutón son el mismo planeta, pero uno por los griegos y otro por los romanos. Y luego los romanos pues le pusieron domingo, el día del sol, lunes, día de la luna, martes, de Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo, el sol. Entonces, igual que los cristianos, se dice, el día de ir a la iglesia es el domingo, que es el día del sol, el día de Jesucristo. Ah, de ahí viene. Perfecto. Exacto. Bueno, ahorita seguimos con todo eso, se está poniendo interesante. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Tenga listo ya su cafecito porque ahorita continuamos con la segunda parte. Volvemos.
estamos aquí en la tercera parte de nuestro programa y estamos hablando acerca de cómo influía la astrología en el pasado al grado que se determinaron los días según los planetas y esto de alguna manera también influye en cómo cada día va generando, digamos, circunstancias para cada situación de vida. Sí, por ejemplo, si el viernes es el día de Venus, pues era el día, según los romanos, más proclive para celebrar matrimonios. Si quieres empezamos con el lunes, por ejemplo, el lunes. No, pero es simplemente como cosa anecdótica, Okay. Para no perder el tiempo con esos temas. Bueno, yo decía porque a lo mejor a la gente le interesa Ya, saber, pero, por ejemplo, el lunes que es el día de la luna, digamos que es un día que se predispone ¿para qué? Pues para temas emocionales. La luna Ok. siempre rige sobre temas emocionales, temas Bien. introspectivos de la persona. Correcto. Los martes es de Marte, el planeta de la guerra. Sí, el planeta de la guerra, Ok, de los Aries también. de los Aries, ¿no? O sea, digamos que un martes, digamos que son días de más... Lucha, un combate de boxeo, por ejemplo. Perfecto. O los gladiadores. Ya, ok. Entonces, en el pasado, digamos que las guerras se celebraban o se hacían en martes, porque era el No, planeta. digamos, cada día, según los romanos, pues tenían más una inclinación a que fuera Mercurio. El día de miércoles, Mercurio, el caducio. Pues en teoría negocios. Ok. Pero no deja de ser una generalidad, como lo que decíamos de los Sí, horóscopos. sí, No todos pues. los negocios se hacen en Mercurio. Claro, se tiene que buscar Pero nada sí, más sí una hemos visto cantidad. las bodas, sí se hacen en viernes. Ah, O las ok. celebraciones litúrgicas sí se hacen en domingo, que es el Ok. día del sol, el día del Señor. Perfecto. Y luego, por ejemplo, el jueves, negocios también, El jueves, día de Júpiter, de Júpiter. pero grandes negocios. Es el planeta más grande del sistema Sistema. solar, por lo tanto es Grandes engrandece. grandes negocios multinacionales. Perfecto. Ok, y luego los viernes el amor, el día El de amor. Venus. Mm. ¿Y ahí qué sería? ¿Relaciones interpersonales, bodas? No, principalmente bodas, celebraciones, pero principalmente serían bodas. Sí. Perfecto. El sábado, el día del sol, No, el sábado sería Saturno. Saturno, es correcto. Saturno rige las piedras, las casas, sería cosas para relacionado con las casas Ok. o los políticos también. Saturno rige a los políticos cuando mira. hacen su estrategia, o sea, días para pensar y para meditar y para consolidar. Perfecto. Digamos, Júpiter expande cuando es positivo y cuando es negativo derrocha. Ah, caray. Saturno cuando es positivo consolida, materializa, y cuando es negativo pues hace que las cosas desaparezcan porque no tienen una base sólida. Bien. Y el domingo, pues dijimos El que día es del para Señor. el sol y el día del Señor. O ir al campo, salir con la familia. Excelente. Pues más o menos ahí le llevamos, ¿no? Tenemos más o menos esas costumbres. En algún momento, Tomás, la astrología ha sufrido algún cambio? O sea, empezó, como dices tú, en Grecia, los romanos, ha venido evolucionando, pero ¿ha tenido algún cambio que a lo mejor desapareció en algún momento No. y luego surgió con alguna modificación? Principalmente fue el tema de cuando la Inquisición, Ok. pues que estaba en contra de todas esas creencias, ¿no? Y las Correcto. reprimía, las perseguía y tal. Entonces, digamos, fue una época de oscurantismo para el tema de la astrología, porque estaba perseguido. Ajá. Pero antes de, no, y después de, pues se volvió. ¿Pero Y se tomó igual que como estaba al principio? ¿O ha evoluciona, sufrido y luego la modificaciones? astrología, pues hay distintos. Hay la astrología occidental, como hemos dicho, que es la nuestra, Sí. la astrología hindú con el tema del karma, y luego, digamos, distintas civilizaciones, o digamos los japoneses, Como los los chinos. los chinos también tenían sus observatorios astronómicos, lo aplicaban a nivel astrológico, pero cada civilización desde su punto de vista. Entonces Ok. nosotros especialmente es lo que viene de los griegos y los romanos, y luego como se puso de moda en los años 60, 70, lo del karma y todo eso, pues eso es astrología hindú, Bien. que digamos se ha tomado también como colateralmente con la occidental. Correcto. Por el tema de las reencarnaciones, Sí. que si haces cosas, los planetas, pues también desde el punto de vista kármico, ¿no? Bien. Como positivo o negativo viniendo desde el pasado. O sea, ha sido como una mezcolanza un poco de todas las influencias, lo que ahora de repente aprendemos que si la reencarnación, que si el karma, que es todo esto, ha sido un poquito la influencia de todos, ¿no? De repente me ha tocado por ahí ver en algunas revistas, pues ya es que te vas al final y vienen los horóscopos. Y a veces vienen los que conocemos, Aries, Tauro, Géminis, todo esto, pero luego vienen los chinos, los horóscopos chinos, que si el perro, que si la serpiente, que si el venado, que Sí, si... pero es diferente, porque los horóscopos occidentales es por mes y los horóscopos chinos es por año.
Ah, es cierto. Entonces yo por Así cuando nací, es. pues soy la liebre, el gato, eso es por año, y luego depende del tipo de los elementos. O sea, Ya. dentro del gato, pues hay 4 tipos de gato. Pero es Correcto. es la astrología china, que como decíamos, que es otra distinta. No empata. No. Son diferentes. La china sí es muy distinta de la occidental, y digamos la hindú, la kármica, sería complementaria. Perfecto. Y luego, digamos, la astrología occidental, digamos, hay 2 ramas. Hay mucha gente, desde el punto de vista psicológico, hay muchos psicólogos que se han metido en el estudio de la astrología para la carta astral a nivel psicológico, como decía Carl Gustav Jung, en la teoría de los arquetipos, y ver la estructura psicológica de las personas desde la carta astral. ¡Guau! Qué interesante. Y luego está lo que a mí más me gusta, que es la astrología de los acontecimientos, ¿no? Bien. O sea, que es ver lo que va a suceder para la persona que lo pueda aprovechar o no. Ya. Entonces muchas veces hay gente que es de dentro hacia afuera, Ajá. el desarrollo de la persona, los arquetipos, y otro tipo de astrólogos que son más deterministas, que lo que buscan es los acontecimientos, determinarlos, para ver cómo influyen a la persona, y también la astrología mundial. O sea, porque con los acontecimientos a nivel en global. general, porque la astrología influye a las personas, pero influye a los países. O, por ejemplo, ahora, por una conjunción planetaria, pues el calor que ha habido en el oeste de Canadá, que ha habido 400 muertos, Ajá. o el rebrote del COVID en la India. Por ejemplo, el COVID. ¿El COVID se puede ver en algún tipo? No sé, se me ocurre, perdóname si me salgo un poquito de la idea, pero ¿la Tierra como planeta tiene algún tipo de carta Sí, en astral? teoría lo del COVID son 2 años. Llevamos 1 año y queda otro año a nivel astrológico. Ok. Entonces mucha gente se cree que ya ha acabado, pero a nivel No. astrológico era 2 años en que determinados planetas tienen una serie de tensiones Bien. que crean todos esos, no solamente es el COVID, sino todos los cambios en la estructura social, cambios de poder y cambios de cómo la organización de trabajo, el teletrabajo y todo eso. Bien. Entonces ahora, el segundo año, pues es las variantes, la variante hindú, la variante brasileña. Entonces las vacunas pues se hicieron para cuando el virus era originario. Es Pero correcto. ahora han ido mutando. Sí. Entonces lo que la gente no puede es bajar la guardia, porque ahora, por ejemplo, aquí en México viene un tercer rebrote. tercer rebrote. Porque ya el secretario de Salud anunció que la variante hindú está. Entonces, a nivel astrológico salen que son 2 años. Ok. O sea Entonces- que estamos saliendo de esto hasta finales del 22. Sí, o sea, No, 20 y 21, perdón, a finales de este año. empezó final del 20. Sí. Final del 20. 21. Bueno, es que se llama COVID-19. COVID-19, porque final del empezó a 19, finales, sí. 20, 21 y tantito del 22. Del 22. Ok, correcto. Pero digamos, ahora el rebrote hindú y tal, pues es en todo este verano. Claro. Y con el verano, pues bueno, a lo mejor se va a agudizar un poquito. A más nivel esta astrológico salen 2 años, y salen 2 años y también por los cambios de estructuras de poder y de la forma del trabajo y tal, toda una Perfecto. serie por las tensiones que hay entre los planetas. Ahora, situaciones como guerras, por ejemplo, Mm. Tomás. No sé si la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las situaciones en el Golfo Pérsico, todo esto también son situaciones Sí, que se además pueden ver las cosas son cíclicas, o sea, porque las cosas no son iguales, pero son semejantes. Bien. O sea, Júpiter tiene un ciclo de 12 años, Saturno de 28, Urano de 56. Entonces, por ejemplo, la situación que está pasando ahora es lo que pasó en entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Hubo la Primera Guerra Mundial, luego los alegres años 20, luego la crisis del 29 y luego tal. Entonces ahora la situación esta del COVID no es igual, es similar a lo que fue la Primera Guerra Mundial, que la gente está, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Ok. Luego cuando se acabe, pues vendrán los alegres años 20. O sea, la Ya. gente querrá salir, querrá derrochar. Entonces, ahora la gente está ahorrando mucho o no gasta. Luego gastarán más de lo que tal. Y si no controlan, pasará Viene una lo que pasó, crisis. que vendrá la crisis En el porque estás 29. gastando lo que no tienes. Qué interesante. Entonces, los ciclos se repiten, Bien. no son idénticos, pero son parecidos. Muy similares. Porque un planeta que tenía un ciclo de 80 años, por lo que pasó hace 80 años, puede pasar ahora, Volver a- pero ese en planeta circunstancias diferentes. en circunstancias diferentes, porque él está en la misma situación, pero los demás cambian. Entonces hay Correcto. cosas similares, pero cosas distintas. Ahora, lo dijiste ahorita, lo que es arriba es abajo. Mm. Entonces, así como pasa con los planetas y con situaciones globales, entonces también puede pasar en nuestra vida. Mm. O sea, una persona que, por ejemplo, tuvo, no sé, se casó en un momento determinado de su vida,
pasan los años, termina ese ciclo y puede volver a casarse en otro ciclo diferente. Sí, se repiten. O sea, por ejemplo, si el Júpiter a cada uno le afecta una cosa, tiene un ciclo de 12 años. Okay. Entonces, si a uno le afecta a nivel de matrimonio, pues se casó hace 12 años, estuvo una serie de años, se separó y a los 12 años pues le sale la oportunidad de tener un segundo matrimonio. Correcto. A nivel trabajo, pues a nivel trabajo uno fue muy famoso hace 12 años. Tuvo fama tal, luego ya no tanto, y ahora le vuelve a salir una oportunidad de volver otra vez a la fama. Ok. Y el ciclo depende del planeta que está, digamos, dominando esa situación. Sí, o sea, y luego ese planeta, por ejemplo, de Júpiter, que es cada 12 años, pues a una persona le afecta en su matrimonio, a otra persona le afecta en el trabajo, otra en el dinero, o en el dinero, en la salud, o tal. según la casa. Según la casa. Ay, ya voy a aprender. Perfecto. No, pues yo creo que son muchas situaciones. Lo chistoso y lo bonito de esto es que tiene un fundamento matemático. Claro, es pura matemática. Okay. Luego lo que muchas veces dicen, no se cumplió, es que los astros se inclinan, no determinan. Y luego el vaso puede estar, los planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, llenan el vaso al 50, al 60, al 70%, pero hay que tener también en cuenta los planetas rápidos, que son los dinamizadores. O sea, Saturno o Júpiter puede llenar aquí y luego Marte echa el tantito de agua que hace para que rebose y se materialice la... Correcto. Pero luego tienes que aprovecharla o no, tienes que estar preparado. Bien. A ti te llega una oportunidad y no estás preparado... No o sea, la vas a aprovechar, va a entonces, pasar de largo. Claro, completamente. los momentos que no son de actividad hay que aprovechar para prepararse, para que cuando vengan los momentos de actividad poderlos aprovechar. Excelente. Bueno, pues yo creo que es importante, ahí es donde realmente está la importancia, ¿no? El poder ver qué posibilidades buenas o incluso malas o peligrosas hay en tu vida y poder tomar tú las decisiones como un ser pensante y un ser que decide qué es lo que realmente quieres tomar de las posibilidades que Es tienes. como lo que decíamos del GPS o de saber, en tal calle hay obras, hay unos pozos. Pues si lo sabes, tomas la decisión de buscar otra ruta. Si no lo sabes, pues, o ha habido un accidente, pues ahí estás. En cambio, si sabes de antemano que hay obras, que tal, pues tú tomas, o sea, la información, pero tú decides. Tomas otra decisión. Pero si no tienes la información, pues... ¿Cómo? Pues cómo. Es correcto. Pues vámonos al corte y ahorita regresamos ya para llevarnos a las conclusiones de este programa. Recuerda, estamos aquí en Te Invito, un cafecito. Volvemos. Y bueno, pues ya estamos en la última parte, Tomás, y realmente yo creo que mucha gente se va a quedar así como que picada, decir, bueno, ¿y cómo voy a saber yo qué es lo que me depara el destino? ¿Qué es lo que se aconseja? Que te hagan tu carta astral para poder ver todas esas condiciones. Sí, la carta astral es como cuando uno va al médico y le hacen su radiografía, su análisis de sangre, o sea, tiene una serie de... para que luego el médico, según eso, pueda dar un diagnóstico. Correcto. Entonces, la carta astral lo que da son toda la serie de potencialidades. Y luego, la pronosticación por tránsito lo que dice es cuándo se van a activar. O sea, la fecha más adecuada para comprar una casa, o que vas a tener una oportunidad laboral, o el matrimonio, cualquier casarte, cosa, cualquier circunstancia, oportunidad que vaya, saberla tanto positiva como negativa. Es correcto. Porque las positivas las puedes aprovechar y las negativas atenuarlas. O si que tú sea sabes, lo menos. si tú sabes de antemano que en determinados momentos no es adecuado hacer, Mejor no te abstienes y esperas el mejor va a haber un momento huracán, para pues no hacerlo. salgo. Claro. Hay correcto. gente que dice, hay que saber nadar bajo la lluvia y bajo la tormenta. Pues bueno, pues sí, pero si lo puedes evitar, pues, ¿para qué arriesgarse? Es correcto. Bueno, aquí la pregunta con la que yo quisiera cerrar y analizar un poquito, el programa no tiene la intención de convencer a la gente, ni mucho menos, pero sí mostrarle porque mucha gente busca la astrología, busca su horóscopo y quiere conocer más. Bueno, primero que nada, si alguien quiere contactarte, Tomás, para su carta astral, para pronósticos, ¿cómo te pueden encontrar? A través de Facebook, el astrólogo de Monterrey. ¿Correcto? Y a través de Instagram, puse uno así, pero se bloqueó,
es el astrólogo de Monterrey NL, que es de Nuevo León, correcto. pero principalmente es por Facebook. Bien. Por Facebook, el astrólogo de Monterrey, y ahí aparece, hay esa página de me gustas y luego hay una página de amigos o de clientes, tal. Correcto. Y la de Instagram, pues sí, hay cosas, pero es más visual que otra. Ahí pones pronósticos y alguna información. Sí, tanto por un lado como por otro, pero la que tiene más desarrollo es la de Facebook, Ok. el astrólogo de Monterrey, por ahí envían un inbox. El mensaje es correcto. Entonces simplemente cuando ahí ven la información y lo único que se les pide pues es nombre, Fecha. apellidos, fecha de nacimiento, la hora, se les dice lo que... El lugar en donde nació. donde nacieron, se les dice lo que cuesta el estudio. Y debido a todo el tema del COVID, pues es todo online. En línea, En claro. línea, no hay consulta Personal. por todo preguntan, ¿hay consulta? No, o sea, se hacen una serie de informes, se envía en archivos PDF y se le envía. Correcto. Pero no solamente eso, sino que las personas pueden hacer preguntas concretas, aparte de los informes, y se le contestan. O sea, Excelente. la carta natal, el pronóstico por tránsitos, y se le envía a la persona. Y luego la persona dice, sí, pero quiero saber tal pregunta y tal pregunta. Pues a tales preguntas se le dice, pues en tal fecha puede ser lo Más que propicio me para contesta tal, en tal fecha y en tal fecha. O sea, no solamente es una cosa general, sino que luego es una cosa concreta. Bien. Ahora, vamos, perdón, se me acaba de ocurrir una pregunta que ya había pensado, pero ahorita se me fue. Estamos hablando de que una persona nace en un lugar a cierta hora, en ciertas situaciones determinadas. ¿Qué pasa con los gemelos, por ejemplo? O los trillizos. ¿Traen el mismo signo? ¿Traen la misma carta astral? ¿O qué? No, lo que pasa es que tienen cosas similares, Ya. pero son distintas, porque uno nace primero, otro nace después. Esos minutos, más que nada, lo que hacen es que el primero activa la carta de una forma Ya. y el segundo la activa de otra, porque tienen la misma carta astral. Ok. Y luego no es lo mismo lo que son gemelos de lo que son mellizos, porque los gemelos sí son idénticos y los mellizos son distintos, Sí, aunque puede tengan ser un niño, una niña. una hora similar. Ok, entonces, sí hay, digamos, algo generalizado, pero cada quien trae su aspecto diferente, Exacto. por los minutos de diferencia. Por minutos de diferencia y porque el primero activa una parte de la carta astral y el segundo, digamos, activa... La carta astral se activa de forma distinta. Ok, o sea que sí pueden ser complementarios. Sí, en un momento dado. digamos, los gemelos son muy parecidos, gemelos idénticos, y los cuates, los mellizos, son parecidos pero no tan idénticos, Ok, porque uno activa unos planetas y otro activa otros, por eso no tienen una vida Correcto. idéntica, Ya. aunque hayan nacido en la misma hora. muy bien. Ahora, la conjunción con otros signos o con otras personas, por ejemplo, si hay algo determinado que dice, tú Libra eres compatible con tales signos, y eres indiferente con otros y hay atracción con otros. Sí, lo que decía, eso sería Sí, el estudio de compatibilidad, que es ok. la carta astral de una persona y la carta astral de otra persona. Se hace un estudio de compatibilidad, tanto a nivel emocional como a nivel de negocios. Por ejemplo, quiero saber si es positivo hacer negocios con tal señor o con tal señora. Ok. Se hace una carta y se hace la otra y se ve el estudio de compatibilidad o de incompatibilidad. Ya. Y a nivel emocional, pues mi pareja, mi novio, pues la carta de uno, la carta de otro y ver el grado de compatibilidad. Y normalmente si llevan ya 6 meses o un año, cuando lo ven cosas que sí y ven cosas que aún no ha visto, pero que sí, Ok. porque ahí están. Entonces hay cosas que en una relación de 6 meses o un año, cuando ves el estudio de compatibilidad, dices, pues sí, pues hay esto, y hay cosas que dices, sí, pero aún no lo había visto, pero sí, veo que sí es. Que sí hay una tendencia. Que sí ¿no? hay. Entonces el estudio de compatibilidad sirve para ver muchas veces lo que no ves. Correcto, ok. Y lo mismo pasa en la salud. O sea, por ejemplo, si se dice, por ejemplo en psicología, que si tú convives con un cierto tipo de personas, te puedes incluso enfermar por ese tipo de convivencia. ¿También hay algún tipo de compatibilidad en cuanto a la salud para convivir con los demás? Es cuestión de ver las armonías o inarmonías entre unos planetas correcto. y otros, ¿no? Correcto, muy bien. Y bueno, Tomás, ¿cómo pudiéramos definirle a la gente? En un momento dado yo digo, bueno, ¿qué posibilidad hay o qué tan seguro es creer en la astrología?
Porque si en un momento dado yo digo, bueno, yo no creo porque yo soy Libra y hay miles de Libras en el mundo, pero yo y mi carta astral soy única, y mi carta es única. Pero ¿qué posibilidades hay? Es que no sé cómo hacerte la pregunta. ¿Qué tan seguro es creer que mi carta astral realmente va a decir cosas es de función mi vida? de que el astrólogo te demuestra con los acontecimientos que sí funciona. O sea, a lo largo de 38 años he hecho cartas astrales a muchas personas. Ya me imagino. Y tal día, a tal hora, te van a llamar para ofrecerte este tipo de trabajo y este tipo de trabajo. ¿Hasta la hora se ese puede nivel. definir? Y personas que, oye, tengo 2 trabajos, ¿cuál? Y dice, pues mira, pero no tiene futuro. Te van a dar más dinero, pero es a corto o medio plazo. El otro, pues es. Entonces, muchas veces, hay veces en que no tienes ofertas y a veces tienes 3. Ya. Entonces, saber de las 3, cuál es la que, a nivel astrológico, cuál es la que tiene mayor proyección. Porque posible. una es por un planeta que solamente va a durar 2 años y el otro va a durar 12. Correcto. Entonces, 2 años, pero vas a ganar menos. Y el otro, vas a ganar más. Y el otro, vas a ganar tantito menos, pero te dura 12 años. Ya. Entonces, O sea, se ven todas las posibilidades. se ven las posibilidades. Y si hay, ¿es un 100% segura una carta astral? Lo que ¿O pasa es es un que como 50%? como hemos dicho, luego depende de ti que lo aproveches o no. O sea, el astrólogo es como un médico, te da la receta y te da la medicina, pero no te abre la boca para tomártela. ¿Ves? Para que la tomes. O sea, te la tienes que tomar tú. Entonces yo te puedo decir, mira, te hace falta tal medicina y tal. Pero si la seguimos, mi duda es, si la seguimos al pie de la letra, y yo tengo un astrólogo que me está orientando y me contacto con el astrólogo de Monterrey y me está diciendo todas las posibilidades, ¿sí es 100% seguro? 100% nunca hay nada. Nunca hay nada. No hay nada, porque depende de muchos factores. Ok, ya. Pero sí tiene un grado porcentaje muy alto. Bien. Y luego muchas veces dice creer, no es cuestión de creer, es cuestión de que a lo largo de los 38 años, tantos pronósticos te demuestra que sí funciona. Sí. Lo que pasa es que es como los pacientes, no todos hacen el mismo caso al doctor. Entonces, ¿por qué uno se curó y el otro no se curó? Porque uno siguió al pie de la letra lo que le dijo el doctor y el otro, hoy no me tomo la pastilla, no sé qué. Eso no es cierto, No, el COVID no existe. el médico no acertó. No acertó, no, es que no te tomaste la medicación. Entonces, muchas veces cuando tú haces pronósticos, unos los aprovechan mejor y otros no los aprovechan. Y luego, no lo hace. no acertó el astrólogo, no, sino que tú no te dijeron tal y, bueno, pues ¿Y no. lo dejaste pasar? Lo dejaste pasar. Hay un punto ahí también importante que también creo que viene en la carta astral, los elementos. Todos traemos elementos y tengo entendido que los 4 elementos están en los 12 signos. Los elementos, el signo dominante durante las épocas anteriores era el elemento de fuego, que era Aries, Leo y Sagitario. Bien. Que eran los 3 estamentos dominantes de la sociedad. Aries era el ejército, Marte, Leo el rey y la nobleza, y Sagitario el papa, la iglesia. Eran los 3 estamentos dominantes. Luego, pues Virgo son los agricultores, Tauro es la banca. Que es tierra. Son elemento tierra. Elemento tierra. El elemento tierra es Tauro, Virgo y Capricornio. Correcto. Entonces, Tauro pues serían banqueros, por el dinero, Virgo agricultores, Capricornio pues constructores, o sea, cada elemento tiene una serie de generalidades. Por ejemplo, el aire. El aire, Libra. Géminis, Libra y Acuario. Correcto. Principalmente pues medios de comunicación, los aviones. Ok, todo lo que tenga que ver por situaciones de comunicación. Géminis, o situaciones en el comunicación, negocios, pequeños negocios. Acuario, pues todas las televisoras. O sea, cada elemento tiene una serie de generalidades, pero luego hay que ir al tema concreto. Y nos falta el agua. ¿Los Piscis son agua? Cáncer, Escorpio y Piscis son los signos más emocionales. El agua es emoción. Cáncer, pues es la familia. Escorpio, tema sexual. Y Piscis, pues muchas veces son personas más románticas, más ensoñadoras. El agua simplemente rige más los sentimientos. Todos los elementos, fuego, tierra, aire y agua. Cada uno tiene una serie de generalidades. Correcto. Pero luego hay que ir al tema concreto en cada carta astral. Y es cierto que entre los elementos hay combinaciones de compatibilidad. Por ejemplo, el fuego con el aire, la Por tierra ejemplo, con el agua. un Aries y un Leo serían en teoría compatibles, pero estás comparando solamente el Sol de Aries con el Sol de Leo. Habría que comparar toda la carta astral. Y luego las relaciones antiguamente eran por oposición. Normalmente las personas eran parejas por opuestos, el Aries y el Libra, porque son lo opuesto. Lo opuesto, se Entonces muchas veces complementaban. cuando las relaciones antes no eran como ahora,
pues muchas veces lo que te atraía de otra persona es que era lo opuesto a ti. Como Cáncer y Capricornio. Como Cáncer y por Capricornio. ejemplo. Pero el problema de las relaciones por opuestos, como eran antiguamente, es que, como dicen, matrimonios reñidos son los más... duraderos. Pues claro, porque como son opuestos, pues siempre... Y todo en base al círculo, Al círculo. de los dos, del 360 grados, que son los 12 Pero son signos. una serie de compatibilidades generales. Correcto. Luego, por lo que decía, Aries y Leo, pero solamente compararse el Sol. Hay que comparar toda la carta y hacer el estudio de compatibilidad. Perfecto. Pues yo creo que hoy se nos aclararon muchas dudas acerca de este tema de la astrología. Empezamos a darnos cuenta que no es solamente un tema de cosas mágicas, sino que hay un fundamento astrológico, matemático, donde hay una influencia de energía, porque somos todos parte del universo. Entonces yo creo que habría que pensarlo un poquito. A fin de cuentas, usted es el que tiene la última palabra y usted tiene la decisión de creer o no creer. Repítenos tus redes sociales, por favor. El Astrólogo de Monterrey. En Facebook, el Astrólogo de Monterrey, y en Instagram, el Astrólogo Monterrey, NL, pues de Nuevo León. Correcto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo a todos ustedes que estamos en la página de Canal 28 y también vamos a retransmitir este programa el próximo martes en punto de las 10. Gracias Tomás, por tu presencia, por estar aquí. Y gracias a usted, a nombre de nuestra productora Cristina Beltrán y todos nuestros camarógrafos, le deseamos que tenga una excelente semana. Cuídese mucho.